Bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la teoría de números. En esta ocasión lo que vamos a comenzar a estudiar son las productorias, ya que es una notación análoga de alguna manera a las sumatorias que ya vimos, ¿verdad? Recordemos que en los videos anteriores trabajamos con sumatorias, vimos qué era una sumatoria, cómo funcionaba y sus principales propiedades. Bueno, ahora vamos a hacer algo similar, pero en vez de sumar, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si en vez de sumar yo multiplico, ¿verdad? Bueno, esas son las productorias, ¿no? Una productoria o multiplicatoria es la misma idea que la suma, la sumatoria, pero ahora en vez de ir sumando, vamos multiplicando. ¿Se fijan? Vamos a tener la misma idea que antes teníamos con la sumatoria, solo que ahora es con producto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se escribe esto? Para indicar la productoria, vamos a utilizar el número pi mayúscula y vamos a tener la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, yo aquí voy a decir que mi multiplicación parte en 1 y llega hasta 3 de 2i, por ejemplo. Imagínense que yo quiero calcular algo como eso. Entonces, esto va a ser lo mismo que cuánto. Bueno, reemplazamos primero la i por 1, entonces me queda 2 por 1, que es 2, porque ahora es multiplicación, ¿verdad? El chiste de la multiplicatoria es que vamos multiplicando, no sumando. Entonces, ahora multiplicado, supongamos ahora que i vale 2, 2 por 2 es 4, y llegamos hasta el 3, entonces 2 por 3, 6. Entonces esto me da 2 por 4 es 8 y 8 por 6, 48, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el resultado de la multiplicatoria, ¿ok? O productoria. ¿Ok? Entonces la idea es completamente análoga a lo que teníamos respecto de la suma, solo que ahora se cambia por la multiplicación, ¿no? Eso es lo que se llama productorio, ¿ok? Y tenemos la misma notación de antes, solamente que adecuada ahora un poquito más, ¿ok? De la misma manera, ese i es el índice, ¿verdad?, de la productoria y nos dice desde dónde hasta dónde variamos, ¿no? Partimos desde 1 en este caso hasta llegar al 3, ¿ok? Igual que antes, si nosotros queremos multiplicar eh, números que cumplan una condición específica, la notación se cambia por esta. ¿Verdad? Se cambia por esa. O sea, si yo quiero multiplicar números que tengan una propiedad específica, vamos a indicar la propiedad debajo y con eso inmediatamente vamos a poder efectuar el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar todos los i que están entre 0 y 10, pero tales que i es impar, entonces, esta multiplicatoria, bueno, de ahí, ¿verdad? Esto va a ser lo mismo que 1 por 3 por 5 por 7 por 9, ¿verdad? Porque estamos multiplicando los números que están entre 0 y 10 y además que son impares, de ahí, ¿verdad? Ese número lo vamos multiplicando. Respecto de la sumatoria, la productoria sí es un poquito más compleja desde el punto de vista de las propiedades, porque la sumatoria, como ustedes vieron, tenía un montón de propiedades. El productorio es un poquito más complicado encontrarle algunas propiedades, ¿no? Entonces eso hace que sea el proceso un poco más complejo en general. Sin embargo, no es algo que no podamos hacer, ¿sí? Solamente que el productorio tiene la complejidad, por decirlo así, que como vamos multiplicando, crece mucho más rápido, ¿sí? Recordemos que si vamos multiplicando, los resultados, los números se hacen grandes muy rápido, a diferencia de que si vamos sumando, el crecimiento es un poco más pausado, dependiendo de los números que vayamos sumando, obviamente, ¿verdad? Entonces, esa es como una pequeña desventaja, por decirlo así, del cálculo de productorios, que generalmente si queremos calcular un productorio de 1 a 30, por ejemplo, de alguna expresión, nos va a quedar un número súper grande, ¿ya? Sin embargo, insisto, tenemos algunas propiedades que nos van a ayudar un poco a efectuar cálculos, y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Incluso se pueden mezclar las productorias con las sumatorias. Eso es bastante interesante. Vamos a hacer después un par de ejemplitos, ¿ok? Pero, insisto, la productoria no es otra cosa que ir multiplicando los términos de una expresión específica, ¿no? Imagínense que yo quiero calcular el productorio desde i igual 3 hasta 6 de i cuadrado menos 1. Entonces, ¿cuánto valdría esto? Bueno, primero reemplazamos por 3, me queda 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8, 8 por, ¿cuánto vale 4? 4 al cuadrado 16, menos 1 15, ¿verdad? Ahora cuando vale 5, 5 al cuadrado 25 menos 1 24. Y por último, cuando vale 6, 6 al cuadrado 36
menos 1,35. Entonces tendríamos que multiplicar estos cuatro números, ¿verdad? Insisto, es un poquito más complejo o nos vamos a demorar un poquito más en efectuar los cálculos porque la multiplicación es un poquito más lenta que la suma, ¿ya? Pero esto no es nada que esto no se pueda meter en una calculadora y sacar los resultados sin problema. ¿Ok? Esa es la idea entonces en general. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces algunas propiedades. ¿Sí? Porque al igual que ocurre con la sumatoria, el productorio verifica algunas propiedades que son bastante interesantes. ¿Ok? De hecho, hay algunas propiedades que son bastante análogas. ¿Sí? Entonces vamos con la primera. Si nosotros hacemos el productorio desde 1 hasta n de una constante, lo que antes hacíamos con la suma era multiplicar la constante por n. Bueno, ahora como se está multiplicando, la constante se eleva a n. ¿Te fijas? Esa es como la pequeña salvedad, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero calcular el productorio desde igual 1 hasta 6 de 2, esto va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y eso es 2 elevado a 6. ¿Se fijan? Esa es como la idea que hay detrás de esto. ¿Ya? Vamos a demostrar esa prueba. Esto se hace por inducción también. Todo esto se hace por inducción. Así que voy a ir haciendo las demostraciones y al final vamos a hacer un par de ejemplitos. Yo creo que podemos dejar ahí alguna sin hacer. ¿Sí? De hecho, esta no la voy a demostrar. ¿Sí? Esta se la dejo de ejercicio para que ustedes vayan practicando también. ¿Ya? Entonces yo voy a demostrar las primeras tres y la cuarta la dejo de ejercicio para que ustedes practiquen. La demostración es bastante análoga a lo que se hizo con la sumatoria, así que pueden guiarse por eso si es que de repente les complica un poco. ¿Ya? Bien, entonces sea P de n la propiedad que el productorio desde igual 1 hasta n de c es c elevado a n. Entonces vamos a probarlo. ¿Ok? Vamos a probar P de 1. P de 1 sería el productorio desde igual 1 hasta 1 de C, y eso es simplemente C, y C es lo mismo que C a la 1. ¿Sí? Así que se prueba de manera trivial. ¿Sí? Es prácticamente trivial. ¿Ya? Es simplemente escribir. Vamos ahora, supongamos que se cumple para acá, es decir, supongamos que el productorio desde igual 1 hasta K de C es C a la K. Entonces ahora tenemos que probar que se cumple para el siguiente. Lo voy a hacer acá al lado. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser P de K más 1? Va a ser el productorio desde igual 1 hasta K más 1 de C. Esto es lo mismo que el productorio desde igual 1 hasta K de C por C, ¿verdad? Recordemos que antes sumábamos el K más 1, bueno, ahora se multiplica porque como es multiplicatorio. Y este productorio de acá, ¿verdad? Por hipótesis de inducción me están diciendo que vale C a la K. Entonces se va a hacer C a la K por C. Y C a la K por C es C a la K más 1. Y listo. Ahí está demostrado. Entonces, ¿ok? Entonces el productorio de un número es simplemente eh, ese número elevado a él. ¿Ok? Esa es como la idea que hay detrás de esto. ¿Ya? Nada complejo. Vamos con la segunda propiedad. ¿Ya? La segunda propiedad nos dice que si nosotros tenemos una multiplicación, ¿verdad? Dentro de un productorio, el productorio se separa. ¿Ok? Se separa en dos partes. ¿Ok? Es decir, se separa un productorio con el primero y se separa un productorio con el segundo. Vamos a hacer esa demostración, también es bastante sencilla. ¿Sí? Ahora nuestra propiedad P de n va a ser que el productorio desde igual 1 hasta n de ahí por BI es igual al productorio desde igual 1 hasta n de ahí por el productorio desde igual 1 hasta n de BI. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta demostración. ¿Sí? Otra vez, estas demostraciones son bastante triviales. De hecho, desde que empezamos a ver inducción hasta ahora, como hemos usado inducción hartas veces, como que uno ya empieza como a mecanizar un poco el proceso, ¿no? Esa es una de las cosas interesantes que ocurre aquí en teoría. Bien, vamos a probar PD1. PD1 es el productorio desde igual 1 hasta 1 de ahí por BI, y esto no es otra cosa que A1 por B1, porque estamos multiplicando solamente cuando I vale 1, es decir, es poner el término. Este A1 lo puedo escribir como el productorio desde igual 1 hasta 1 de ahí. Claro, eso va a ser simplemente ahí. Y este B1 lo puedo escribir como el productorio desde igual 1 hasta 1 de BI. Entonces se separa efectivamente cuando n vale 1. ¿Ok? Ahora vamos con nuestra hipótesis, bueno, con nuestro paso inductivo en realidad. ¿Sí? Vamos con nuestro paso inductivo. Supongamos que se cumple la propiedad para algún número k.
¿sí? Es decir, supongamos que P de K es verdadera. Es decir, que el productorio desde igual 1 hasta K, de ahí por BI, es igual al productorio desde igual 1 hasta K, de ahí por el productorio desde igual 1 hasta K de BI. Demostremos que se cumple esto mismo, pero para el siguiente término. ¿Ok? Probémoslo para el K más 1. P de K más 1. Entonces esto va a ser el productorio desde igual 1 hasta K más 1, de ahí por BI. Y esto lo vamos a separar, vamos a hacer el productorio hasta el K y vamos a dejar el K más 1 aparte. Entonces esto va a ser el productorio desde igual 1 hasta K, de I por BI, por el siguiente, lo voy a escribir como con corchetes para que notemos que es distinto, el AK más 1 por BK más 1. ¿Te fijas? Este es el término que dejamos aparte. Esto lo voy a dejar aquí entre corchetitos para que no nos confundamos entre lo que está dentro del productorio y lo que acabamos de sacar. Ahora, por hipótesis de inducción, hasta el K, ¿verdad? Esto lo podemos separar en dos productorios. Entonces, eso va a ser el productorio desde igual 1 hasta acá, de ahí, por el productorio desde igual 1 hasta acá de BI, por esto que teníamos acá, ¿no? El AK más 1 por el BK más 1. Y después, ¿qué va a ocurrir? Fíjate, si junto este productorio con el AK más 1, aquí estoy multiplicando desde el 1 al K y aquí tengo el K más 1. Entonces puedo juntarlo todo e ir del 1 al K más 1 y pasar de largo. Entonces esto va a ser el productorio desde igual 1 hasta K más 1 de ahí. Y puedo hacer lo mismo con los BI, ¿no? Por el productorio desde igual 1 hasta K más 1 de BI. Y ahí hemos demostrado que efectivamente para el K más 1 la productoria también se separa. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la demostración de este resultado. ¿Se fijan? Entonces efectivamente también podemos separar el productorio. ¿Ya? Es ir repitiendo los argumentos que ya habíamos visto en varias ocasiones, ¿no? Entonces en este caso, al probar P de 1 se cae la primera fichita de dominó y la segunda parte me dice que si se cae una, se cae la siguiente. Entonces, como partimos con el uno vota al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y así mostramos que esta propiedad es válida para cualquier número natural que nosotros busquemos, cualquier entero positivo. ¿Sí? Bien, vamos con la última propiedad que voy a demostrar. La cuarta no la voy a probar porque esa va a quedar de ejercicio. ¿Ya? Voy a poner aquí ejercicio, ¿sí? Para que practiquen también. ¿Ok? Y esa propiedad nos dice que la constante, si nosotros tenemos un productorio con una constante, esa constante puede salir del productorio, pero tiene que salir elevada a n. ¿Ok? Lo que hacíamos en la sumatoria era simplemente sacar la constante. Ahora no, como es productorio, esa constante hay que sacarla, pero elevada a n. ¿Ok? Esa es como la idea. ¿Ya? Vamos a demostrar esto. Vamos con nuestra proposición 3. El productorio desde igual 1 hasta n de C por ahí es lo mismo que C a la n por el productorio desde i igual 1 hasta n de ahí. ¿Ok? Esta va a ser nuestra propiedad PD. ¿Sí? Esta es. Bien, vamos a probarla. ¿Sí? Eh, el caso 1, digamos el caso trivial, ¿verdad? PD1 es que el productorio desde i igual 1 hasta 1 de C por ahí es simplemente C por A1. Pero ese A1 yo lo puedo escribir como el productorio desde igual 1 hasta 1 de A por I, de ahí más bien dicho. Y este C es lo mismo que C elevado a 1, ¿verdad? Entonces fíjate, acabamos de probar que podemos sacar el C y el C sale elevado a 1, que es el N. ¿Se fijan? Entonces, la propiedad es válida, digamos, para el caso N igual 1. ¿Mm? Veamos el paso inductivo. Supongamos que se cumple la propiedad para un número K. Es decir, que el producto desde igual 1 hasta acá de C por ahí es lo mismo que C a la K más 1, bueno, no, hasta acá más bien dicho, por el productorio desde igual 1 hasta acá de ahí. Bien, supongamos eso. Y probémoslo para el siguiente. ¿Sí? P de K más 1 va a ser el productorio desde igual 1 hasta K más 1 de C por ahí. Bueno, esto se puede separar, ¿verdad? Vamos a dejar el productorio de I a K, desde igual 1 hasta K, y el término K más 1 lo vamos a dejar aparte. Misma historia que hemos hecho antes. Entonces, productorio desde igual 1 hasta K, de C por ahí, ¿ya?
esto es lo que está dentro del productorio, por, y voy a dejar el K más 1 aparte, ¿sí? Entonces este va a ser C por A a la K más 1. Bueno, por hipótesis de inducción, fijémonos que esto, ¿verdad? Es igual a C a la K por el productorio. Entonces esto va a ser C a la K por el productorio, desde igual 1 hasta acá, de ahí, por C por AK más 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que C a la K por C es C a la K más 1. Y el productorio de I igual 1 hasta acá por el K más 1, podemos juntarlo en uno solo y que sea el productorio desde igual 1 hasta K más 1 de ahí. Y con eso está demostrada la propiedad. ¿Sí? O sea, son argumentos muy, muy, muy sencillos. ¿Sí? Con eso entonces tenemos demostrada esta propiedad. ¿Ok? Entonces fíjate que son propiedades que son bastante interesantes respecto de la multiplicatoria. Voy a bajar, voy a dejarlo acá. Ahí sí. Son propiedades bastante interesantes, las vamos a estar usando. Lamentablemente para el productorio no contamos con propiedades como las de las sumas notables, como la de la suma de los i al cuadrado. No, no es tan sencillo, insisto, para el producto. Entonces, estas son como las propiedades con las que uno trabaja. Hay un par de propiedades más, obviamente, pero en general estas son como las propiedades básicas que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, esas son las demostraciones de las tres propiedades. Ahí yo probé la primera, probé la segunda y probé la tercera. La cuarta queda como ejercicio al lector, ¿verdad? La demostración es bastante sencilla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplitos con estas productoras como para que se entienda un poco más. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que queremos calcular el productorio desde igual 1 hasta 4 de 2 por i. Bueno, utilizando las propiedades, ¿verdad? Lo primero que podemos hacer es sacar esta constante afuera, ¿verdad? Y esa constante va a salir como 2 elevado a 4 por el productorio, desde igual 1 hasta 4 de i. Y esto va a ser, bueno, 2 elevado a 4 son 16, 2 por 2 son 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16. Y esto es lo mismo que 1 por 2 por 3 por 4, ¿verdad? 1 por 2 por 3 por 4. Entonces esto es 16 por 1 por 2 es 2, 2 por 3 6, 6 por 4 24. Y aquí tendríamos que calcular esto, ¿verdad? Ahí vamos a calcularlo, 24 por 16, 6 por 4 24, 6 por 2 12 más 2 14, 1 por 4 4, 1 por 2 2, sumamos 4 8 3, ¿ok? 384. Entonces el productorio desde igual 1 hasta 4 de 2i es lo mismo que 384. ¿Ok? Y en este caso utilizamos la propiedad 3, ¿verdad? Que nos permitió sacar ese número afuera elevado al exponente. ¿Ok? Entonces, no es más que eso. Insisto, aquí no contamos con propiedades tan interesantes como tenemos, por ejemplo, con la suma, pero estas propiedades también son bastante útiles y son suficientes, por lo menos, para lo que uno quisiera hacer a nivel elemental. ¿Ok? Vamos a ver que aquí también podemos hacer algo interesante. Aquí podemos incluso mezclar algunas cosas, ¿no? Primero que todo, fíjate, pensemos en las potencias. Imagínense que yo quiero calcular el productorio desde igual 1 hasta n de r elevado a i. ¿Sí? Nosotros recordemos que teníamos una fórmula para la sumatoria, ¿no? La sumatoria desde igual 1 hasta n de r elevado a i, recordemos que esto era r a la n más 1 menos r sobre r menos 1, ¿verdad? Esa era la formulita para la sumatoria. Pero pensemos ahora qué ocurre con el productorio. Bueno, fíjate que esto va a ser lo mismo que r elevado a 1 por r elevado a 2 por r elevado a 3 y así vamos a tener que ir multiplicando hasta llegar a r elevado a n, ¿verdad? Pero como estamos multiplicando puras potencias, ¿verdad? Que tienen la misma base, ¿qué es lo que podemos hacer? Mantener la base, que es R, y sumar todos los exponentes. Entonces arriba, ¿qué vamos a tener? 1 más 2 más 3 más, y aquí tenemos que seguir hasta n. Ah, pero esta suma de acá la podemos escribir como una sumatoria, ¿verdad? Esto sería lo mismo que R elevado a la sumatoria desde igual 1 hasta n de i. Y esa sumatoria tiene una formulita, ¿verdad? Es la suma gaussiana. Esto es R elevado a n por n más 1 partido en 2.
¿Te fijas? Entonces, si queremos una formulita, por ejemplo, para las potencias, esto es lo mismo que R elevado a n por n más uno partido en 2. ¿Te fijas? Ahí como que combinamos de alguna manera la multiplicatoria con la sumatoria, ¿no? Porque al usar la multiplicación de las potencias las bases se mantienen y se suman todos los exponentes, y esa suma es una suma, digamos, de los primeros n naturales. Entonces podemos usar la fórmula gaussiana, digamos, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la multiplicatoria desde i igual 1 hasta 20 de 2 elevado a i, bueno, esto va a ser lo mismo que 2 elevado a 20 por 21 medios, ¿verdad? Que esto es 2. Aquí fíjate, 20 partido en 2 son 10 y 10 por 21 son 210. Entonces, esto va a ser lo mismo que 2 elevado a 210. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? Bueno, eso es un número gigantesco, ¿verdad? Es un número bastante grande. No lo vamos a calcular, evidentemente. Insisto, esta es como la complejidad que tiene el productorio, y eso es lo que hace que de repente encontrar formulitas con el productorio sea un poco más complicado. Es que el productorio crece muy rápido. ¿Sí? Fíjate, 2 elevado a 200 de un número bastante grande. Ese número no lo vamos a sacar a mano. Podemos dejarlo así, trabajarlo así, pero no lo vamos a sacar a mano porque es un número bastante grande. ¿Ok? Entonces, esa es la complejidad que hay de alguna manera detrás de este operador. ¿Ya? Esa es como la complejidad, que crece bastante rápido. ¿Ya? Pero ahí tenemos como una formulita, si queremos, para las potencias. ¿Ok? Otra formulita interesante que podríamos también, digamos, como viendo aplicaciones de esto en otros campos, quizás, ¿verdad? Es, pensemos en lo siguiente, vamos a hacer ahora algo similar, pero pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo el logaritmo, vamos a trabajar, por ejemplo, con el logaritmo natural, ¿sí? Puede ser cualquier logaritmo. Supongamos que yo tengo el logaritmo natural del productorio desde igual 1 hasta n de ahí. Yo sé que esto es lo mismo que el logaritmo natural de a1 por a2 por a3 y así hasta llegar a n. Pero, ¿verdad? Nosotros recordemos ahora que por las propiedades del logaritmo, cuando nosotros tenemos una multiplicación en el argumento, esto se puede separar como suma. Entonces esto va a ser lo mismo que el logaritmo natural de a1 más el logaritmo natural de a2 más el logaritmo natural de a3, y así voy a sumar, sumar, sumar hasta llegar al logaritmo natural de a n. Y esto yo lo puedo escribir como una sumatoria. Esto es lo mismo que la sumatoria desde i igual 1 hasta n del logaritmo natural de ahí. Entonces, fíjate que aquí tenemos una propiedad que nos combina el productorio y la sumatoria por medio de un logaritmo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propiedad? Que el logaritmo natural del productorio de i igual 1 hasta n de ahí es lo mismo que la sumatoria desde i igual 1 hasta n del logaritmo natural de ahí. Aquí tenemos como una pequeña combinación, si ustedes quieren, entre el productorio y el combinatorio. De hecho, esto es bastante útil. ¿Por qué? Porque, insisto, trabajar con sumatorias es más sencillo, entre comillas, que trabajar con productorios, porque tenemos más fórmulas. Entonces, de repente, en matemáticas se usa este truco. Se usa que de repente tenemos una multiplicación que es difícil de resolver. Entonces, lo que uno hace es como aplicarle el logaritmo, algún logaritmo, no tiene por qué ser natural. En este caso, aplicamos logaritmo natural y ese productor se transforma en una sumatoria. Entonces, aquí ya podemos usar alguna propiedad que quizás nos pueda facilitar, digamos, el trabajo, ¿sí? O por lo menos acá hay más fórmulas, con la sumatoria hay más fórmulas, entonces esto a lo mejor es un poco más tratable, ¿te fijas? Una vez que uno encuentra un valor para eso, ya regresar al productor y ya no es tan difícil, ¿te fijas? No hay tanta complejidad detrás de ello, ¿no? Entonces, ahí uno puede ir haciendo este tipo de arreglos que nos puedan conectar a ambos operadores. ¿Ok? Estas son algunas cosas curiosas que ocurren y que n- no sé si la vamos a utilizar exactamente en algún ejercicio, pero no es malo conocerlo. ¿Sí? Bien, vamos a, por último, hacer un par de ejemplitos. Vamos a conectar ya la productoria y la sumatoria, ¿no? Imaginémonos que queremos calcular, no sé, voy a inventar la sumatoria desde igual 1 hasta 3, ¿ya? De la productoria bueno, aquí no voy a usar y voy a usar otra letra, de j igual 1 hasta i de 2i, por ejemplo.
A ver, ¿qué será? Imagínense que yo les pido que me calculen algo como eso. Wow, wow, ¿qué será esto? O sea, estoy calculando la sumatoria de una productoria. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que podemos hacer aquí, fíjense que esto no es tan complicado, porque al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Que este productorio está dentro de la sumatoria. Entonces podemos aplicar la propiedad de la sumatoria. La propiedad de la sumatoria es ir sumando. Eso era todo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que sumar cuando i vale uno, cuando i vale 2, hasta llegar al 3. Entonces, cuando i vale uno, me queda la productoria de j igual uno hasta uno, porque fíjate que el i está acá arriba, ¿verdad? De 2i más, porque es una sumatoria, ahora cuando vale 2 me queda la productoria de j igual uno hasta 2 de 2i, más, y ahora cuando vale 3 me queda la productoria de j igual uno hasta 3 de 2i. Ah, y esto ya es más sencillo. Entonces la primera productoria es desde j igual uno hasta uno. No, eso es simplemente uno, 2 por uno, que es 2, más esta productoria que es de j igual uno hasta 2. Entonces aquí va a ser 2 por uno, que es 2, por 2, que es 4, más. Y esta es la productoria de j igual uno a 3. Entonces va a ser cuando vale uno, 2 por uno, que es 2, cuando vale 2, que es 2 por 2, que es 4, ¿verdad? Y cuando vale 3, que es 2 por 3, 6. Entonces me queda esto. ¿Y esto cuánto es? Bueno, esto es 2. Aquí 2 por 4 son 8. Aquí 2 por 4, 8. Y 8 por 6 son 48. Y esto es 58. Entonces, esta productoria de acá, bueno, esta sumatoria productoria, por decirlo así, vale 58. ¿Se fijan? Podemos entrar a mezclar los dos elementos, o sea, como para facilitar un poco, como digamos, para poder calcular este tipo de cosas. Se pueden hacer, por supuesto, fíjate, estamos mezclando tanto la sumatoria como la productoria, es posible. ¿M? Vamos a hacer otro ejemplito, ahora hagamos uno al revés, a ver, una productoria con una sumatoria. No sé, quiero el productorio desde i igual uno hasta 4 de la sumatoria, desde i igual, bueno, aquí no voy a usar i, voy a usar j para usar otro índice, desde j igual uno hasta, no sé, hasta eh, 3, ¿verdad? De, no sé, 2j más i, por ejemplo. Imagínense que tengo algo de ese estilo. Bueno, entonces aquí lo primero que tendríamos que intentar resolver es la sumatoria que está dentro, ¿verdad? Vamos a resolver esa sumatoria que está dentro primero. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo esa sumatoria, aquí tengo que reemplazar la j en uno, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, si la reemplazo en uno, me va a quedar 2 por uno más i, más, cuando vale 2 me queda 2 por 2 más i, más, y cuando vale 3 me queda 2 por 3 más i. Fíjate que acá adentro hay dos índices, el j, esa es una j, ¿ah? Es una j por si acaso. Y esta es una i. La que está variando es la j. Entonces, esa i de ahí se mantiene, no varía. ¿Cuándo va a variar? Cuando salgamos de la sumatoria y pasemos a la productoria. Entonces hay que tener cuidado con el índice que estamos usando. ¿Ya? El índice que está abajo es el que varía. Todo lo demás no varía, se mantiene constante. Entonces esto va a ser 2 por 1 que es 2 más i, 2 más i, más aquí es 2 por 2 es 4 más i, 4 más i, más, y aquí tengo 2 por 3 que es 6 más i. ¿Cuánto es esto? 2 más 4, 6, 6 más 6, 12, y i más i son 13. Entonces lo que está dentro, esta sumatoria de aquí, vale 12 más 13. Y ahora eso lo puedo meter en la productoria. Entonces me queda la productoria desde igual 1 hasta 4 de 12 más 13. Y entonces ahora sería cosa de empezar a multiplicar nomás, ¿no? Cuando i vale uno, me queda 12 más 3 por uno, 3 por uno es 3, 12 más 3 es 15, por cuando vale 2, 12 más 3 por 2, 3 por 2, 6, 6 más 12 son 18. Cuando vale 3, 12 más 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 más 12 es 21. Y por último, hasta llegar a 4, 12 más 3 por 4, 3 por 4, 12 más 12, 24. Entonces me queda esta multiplicación de acá. ¿Te fijas? No la voy a calcular, pero finalmente sería cosa de efectuar el cálculo. De hecho, no es tan difícil tampoco, ¿verdad? Podríamos intentarlo, ¿no? Bueno, ahí 18 por 15 serían 270, si no me falla el cálculo. Después, 270 por 21, vamos a calcularlo. Aquí va a ser 0, 7, 2.
0,145, 0,765 y después esto por 24. 56,70 por 24, multiplico por 4, 0, 7 por 4, 28, 6, 12, 24, 26, 22. Y después por 2, 0, 14, 6 por 2, 12 más 1, 13, 10, y ahí soy 11. Entonces esto es 0, 8, 3, 4, 5, 6, 2 más 1, 3, 1. Ahí está. Y ponemos el puntito. ¿Sí? Como se dan cuenta es bastante grande. Entonces, finalmente, la productoria desde i igual 1 hasta 4 de la sumatoria de j igual 1 hasta 3 de 2j más i vale 136.080. ¿Sí? O sea, es posible empezar a mezclar estas cosas sin problema. O sea, insisto, esto se puede calcular. Ya, se puede calcular. Para índices bajos yo recomendaría esto, pero no es nada que no se pueda calcular. ¿Mm? Entonces aquí ya tenemos más o menos el funcionamiento de la productoria, sus propiedades básicas. No vamos a utilizar más que esto. La productoria tiene algunas propiedades más, ¿ah? Y de hecho a mí me gusta bastante este operador, es como bien elegante. Em, pueden buscar un poco más, pueden investigar y se van a encontrar con varias cosas curiosas acá, pero eso sería por el momento, ¿ok? Vamos a utilizar más adelante la productoria para representar algunas cosas. Por ejemplo, la descomposición en factores primos es una multiplicación de números primos. Entonces, esa multiplicación la vamos a representar aquí con una productoria. ¿Te fijas? Entonces vamos a necesitar esto para hacer representaciones y hay que entender igual qué es, cómo funciona y de qué se trata. Así que por eso es que en esta primera unidad le estamos dedicando un pequeño capítulo de estudio. ¿Mm? Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y si no, ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.